Buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, gracias. Ok, continuamos con las ayudantías. Su parcial es el 23, creo que me estaban diciendo, estaba leyendo ahí el grupo, 23 de este mes. A ver, ¿me pueden confirmar? Sí, eso es. Sí, el 23, viejito. Ya, 23. ¿Para ambos o solo es para un grupo? Ambos supongo, ¿no? Bueno, 23. para nosotros yo creo y para el otro también, pues, Ya, porque nos dijo 99.9% seguro. ok. ¿Hay algún estudiante de redes ahorita aquí en la reunión del SA? Creo que no, ¿no? Ahí está. Carlos Enrique Maldonado dice. Sí, ok, me olvidé decirles que hoy día vamos a pasar por separado, pero este, voy a tratar de enseñar ahorita el concepto para los ejercicios que vamos a realizar. Para eso va a servir para ambos, porque los dos grupos van a ver los administradores de procesos, que son los planificadores. Van a ver los planificadores ambos, pero la diferencia es que el grupo del SA no va a codificar, no va a programar, ¿no? Pero tiene que saber cómo funcionan esos planificadores. Así que esta primera reunión voy a tratar de explicar todo lo que vamos a ver, porque va a servir para ambos grupos. Y finalizando esta reunión, ya vamos a empezar a resolver ejercicios. Supongo que será primero para los informática. Vamos a resolver ejercicios para ello. Y después de esa reunión ya sería para los de redes, para que así al momento de subirlo yo a YouTube puedan ver en más orden sus compañeros que no ingresaron. Eh, para Dilker Cartagena, disculpa las auxiliaturas, ¿las grabas? Sí, las grabo y las subo al canal de YouTube de que está en la descripción del grupo. Así que tienen que leer la descripción del grupo ya. Ahí está. Los ordeno hasta una lista de reproducción incluso, ya para que no se confundan con otros videos. Ok, ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son administración de procesos. Ya hemos visto lo que son los grafos de estado, los ejercicios de cálculo de tiempo de la velocidad de la CPU, que son ejercicios que posiblemente nos toque. Como les decía, recordando para el primer parcial, es un poco diferente, ¿no? Varía poco en realidad para el SA como para lo del SC. Ya. Para el SC le decía que normalmente suelen venir tres preguntas. Una pregunta suele ser teoría, ahí en sala de espera. Ya, una pregunta suele ser teoría, este, que normalmente es la primera, ya, normalmente la primera, ya. O teoría, o puede venir, ya, lo que es un ejercicio de grafo de estado, o por último, ya, sería un ejercicio de la CPU, ¿ya? De la velocidad de la CPU, ¿ya? La primera pregunta para los del SC suele venir esto, ¿ya? Teoría o grafo de estado de la velocidad de la CPU, cualquiera de esas. La siguiente pregunta, ya por eso pongo otra pregunta que va a ser, suele venir sobre planificadores, round robin. Y la última, que es una pregunta también que nos van a hacer, que es sobre planificadores, pero con cola de prioridad, ¿ya? Con un vector de cola le ponen acá, ya con cola de prioridad. Esas tres preguntas son las más seguras que van a preguntar en el SC. Lo del SA suelen venir cuatro, ya, porque la primera es teoría, ya, teoría, o si no me equivoco, después de esta vienen lo que son las rutas. Al estudiante que aquí es del SA, ya están viendo sobre los talleres, ¿no? Sobre los pads de las rutas básicamente, o no.
A ver, escribió en el chat. Ya pasó ese tema, creo. Ya, perfecto. Entonces ya lo vieron. Entonces, si lo avanzó, posiblemente lo va a tomar en cuenta en el parcial. Ya, porque la primera es teoría, la segunda suele ser velocidad de la CPU, ¿no? Ejercicio de velocidad de la CPU. O lo que es un grafo de estado, que es un ejercicio de grafo de estado. A ver, nos enseñó a diferenciar rutas absolutas. Sí, sobre eso viene. Ya, esos son unos conceptos que van a utilizar para los ejercicios, ¿no? Sobre rutas absolutas y rutas relativas. Entonces, su pregunta para los LSA son una teoría, la siguiente es o ejercicio de la CPU de velocidad de cálculo de tiempo, o grafo de estado. La otra es sobre planificadores. Pero la diferencia de aquí es que aquí le puede tocar sobre planificadores round robin o de cola de prioridad, capaz le toque eso, o la que más se diferencian con lo del SC es la de baja prioridad, también conocido como envejecimiento, ¿ya? Que eso no lo vemos con lo del SC, pero lo del SA sí lo ven, pero los ejercicios de planificadores del SA son solamente teoría o razonamiento, no van a programar. Y la última, que puede ser sobre lo que están avanzando en su taller, que sería sobre la ruta, ¿ya? Sobre ruta, algún ejercicio sobre ruta, digamos, ¿no? Que van a hacer ahí. Esas son las preguntas que van a venir en el parcial, digamos. Son las más seguras que han venido en los últimos semestres, ¿ya? Para el SA, las posibles preguntas, y para el SC, las posibles preguntas. Así que para el SC, esto es clave porque tienen que asegurar, ya que vienen sí o sí planificadores, ¿ya? Y aquí en la primera no saben cuál le va a tocar, digamos, ¿no? Y aquí tienen también para el SA. Ahorita vamos a tratar de explicar sobre los planificadores, ya que las otras lo hemos visto, ¿ya? Entonces vamos a explicar sobre los planificadores porque ambos tienen que conocer cómo funcionan los planificadores y ya después vamos a dividir, ¿no? Ejercicios para el SC y para el SA. Ok, a ver, ahí en sala de espera, un segundo. Vamos recordando sobre los planificadores. Esto ya lo explicamos para los ejercicios de cálculo del tiempo, si no me equivoco, pero igual vamos a recordar. Ok, vamos a recordar. Ya. Para facilitar los gráficos, vamos a suponer que este es la CPU que estoy dibujando acá. Y lo que está acá va a ser la memoria RAM, ya la memoria principal. Y ahora, ya acá damos de cuenta que son procesos. Este de aquí, este es otro proceso, este es otro, y este es otro. ¿Ok? Ya. Y les decía, les comentaba en la anterior clase, que teníamos dos personas, ¿no? Que le ayudaban a la CPU, digamos, ¿no? Hagan de cuenta que es como que están aquí, esas dos personas, ya. Eh, esta aquí es la CPU, ya. Solamente para fines educativos, para que puedan comprender. Ya, la CPU está aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el planificador. Y acá tenemos lo que es el despachador. ¿Ya? Despachador. En sistemas operativos multiproceso, lo que utilizaban para poder hacer correr todos los procesos para que pueda ocupar el usuario, lo que utilizaban era la técnica de tiempo compartido, ¿se acuerdan? Con el quantum que aparecía, ¿no? Que el quantum es indivisible, ¿no? Entonces, esa es la técnica que usan para poder realizar varios procesos, ¿no? Que simulan que se están realizando todos al mismo tiempo, pero no es así, es a través del tiempo compartido. Entonces, hacíamos el ejemplo, ¿no? Que el docente igual explica. A ver, ahí en sala de espera. Ya. Utilizamos que la CPU atendía, ¿no? A todos los procesos que ven acá, digamos, ¿no? Que están aquí, todos estos procesos, que ya están obviamente cargados en la RAM, digamos, ¿no? Si no, no lo va a atender la CPU. Entonces, la CPU va a atender al primero, por ejemplo, y lo va a atender por un determinado tiempo. Ese tiempo es el quantum. Ese quantum no pueden interrumpirlo ustedes, si o sí tiene que terminar. ¿No? Eso lo hemos visto en el cálculo de tiempo. Va a atender al primer proceso, pero va a tener también un límite, obviamente, hasta que se agote su quantum, y una vez que se agota su quantum, pasa a atender al siguiente proceso. Se agota su quantum, atiende al siguiente, se agota, al siguiente, se agota y otra vez le va a volver a tocar. ¿Ya? Este proceso que está intercalando entre cada uno de los procesos se le llama cambio de contexto, ¿no? Cuando pasa de un proceso a otro. Estas personitas que están acá son los que nos ayudan para realizar ese trabajo. El planificador le ayuda y le dice a la CPU
qué proceso le toca atender. Ejemplo, si estaba atendiendo a este de acá, una vez que agote su quantum, el planificador es el que le informa, ¿no? Le dice a la CPU, te toca ejecutar este proceso, por ejemplo, ¿no? Te toca este. Ese es el trabajo del planificador, decirle a qué proceso atender. Pero una vez que ustedes entiendan sobre cómo funcionan estas cosas, va a haber la primera pregunta, digamos, ¿cómo la CPU se va a dar cuenta en qué situaciones lo dejó al anterior proceso? Supongamos que aquí lo atendió a este de acá, a este proceso primero, pero cuando volvió, o sea, una vez que ya dio vueltas por todos estos procesos y volvió a atenderlo, ¿cómo la CPU va a saber en qué lo dejó pendiente, en qué línea de código se quedó pendiente, ¿no? Para eso está esta persona de acá. El despachador es el que se encarga de hacer ese trabajo. Le dice a la CPU cuál fue su situación en lo que dejó pendiente con ese proceso, ¿no? Ahí está su trabajo de las dos personas. El planificador le dice a quién atender y el despachador le dice en dónde se quedó, ¿no? Ese es su trabajo. Y estas dos personitas se programan en un solo método, ya que de una vez se le llama planificador. ¿Ya? En el planificador están estas dos personas. Esto lo hemos visto en la anterior ayudantía, así que lo estamos recordando, ¿no? El trabajo de cada una del despachador y del planificador, ¿no? Ya. El despachador se encarga de decirle en dónde se quedó con ese proceso que le está siendo atendido, ¿ya? El ingeniero creo que hace un ejemplo sobre un banco, creo, sobre pagar algo, creo, ¿no? Y obviamente para que no le estafen diciendo que ya le dio el dinero, ¿no? El despachador le dice que no le dio el dinero, es el que se encarga de controlar en dónde se quedaron. Ese es el trabajo. Ahora, sobre los planificadores, hay tres planificadores que son los más destacados, que el docente mismo lo explicó, me imagino, ya lo habrán visto. Uno tenemos lo del planificador, que es el round robin, ¿ya? Tenemos otro planificador, que es la de cola de prioridad, le voy a poner un vector de cola, ya haciendo de cuenta que eso, cola de prioridad. Y tenemos lo que es de baja prioridad o de envejecimiento, ¿ya? Baja prioridad le voy a poner, ¿ya? Esos son los tres de los planificadores que son más destacados que vemos en la materia. Estos dos lo vamos a ver más a profundo con lo del SC y lo del SA van a ver los tres lastimosamente, ¿ya? Porque lo del SA van a realizar ejercicios de razonamiento, de teoría, pero no van a programar, ¿ya? Lo del SC sí van a programar sobre estos dos planificadores. De hecho, creo que a lo del SC no les muestra ni les enseña cómo funciona este planificador de baja prioridad, ¿cierto? Al menos yo lo recuerdo así, no sé si lo habrá enseñado ahora. Pero lo del SA, los tres van a ver. Ya, vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Cómo funciona. Le va a servir también lo de la informática, cómo funciona esto, ya para que tengan conocimiento más amplio sobre el planificador. Vamos con el primero, el más sencillito, el round robin, ¿no? Cómo funciona ese planificador. A ver, veamos aquí. Ya, este cuadrito de acá vamos a simular que es la CPU acá. Aquí va a estar la CPU. La CPU mejor. Y este va a ser el PROM, que me imagino ya vieron esa variable, si quieren, para entenderlo, ¿no? Ya que es una variable de tipo PCB en realidad, ¿no? Aquí está el PROM, ¿no? Todo lo que venga al PROM, la CPU lo va a atender, digamos, ¿no? Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, otro color. Ya. ¿Se acuerdan para los ejercicios de grafo de estado? Tenemos estructuras de datos que se utilizan. Teníamos el estado de radio, ¿se acuerdan? Que cuando el proceso ya está cargado en la RAM, ahí tenía una estructura de datos. Cuando están en espera también tenían otra estructura de datos, ¿ya? En este caso vamos a utilizar la estructura de datos que están en el estado de radio. Vamos a cambiar. Ya. Entonces aquí simplemente vamos a tratar de graficar. Ya. Ya. Vamos a explicar sobre el planificador round robin. Ese planificador lo que utiliza es una estructura de datos de cola, ya, una sola cola utiliza. Aquí como pueden ver, cada uno de estos cuadraditos azules representan un proceso, ya que en realidad son PCB. Vamos a explicar también sobre los PCB, ¿ya? Son procesos, cada uno de estos, y esta estructura es una cola, obviamente, ¿no? Tenemos lo que es descolar, ¿no? Que sería sacar el primero, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, que funcione esto acá, sería primero
A este proceso 1 lo descolamos y va a pasar a hacer el prerun, digamos, ¿no? Aquí va a estar ese proceso, aquí. Entonces, cuando está aquí, obviamente, ahí ya recién la CPU lo ejecuta, ¿no? Ejecuta sus códigos que tiene. ¿Ya? Y una vez que se le agota su quantum a ese proceso, pues obviamente va a tener que volver a su estructura de datos, que sería encolar, digamos, ¿no? Va a tener que volver acá. Así es como funciona la estructura de datos para el planificador round robin. ¿Ya? Saca, termina su quantum y vuelve. Saca el siguiente, termina su quantum y vuelve. Saca de su estructura de datos que tiene para ese planificador. ¿Ok? Aquí aparece también la única diferencia que le puede confundir, que es lo de la dificultad en estos planificadores, que a un proceso se le puede dar más de un quantum. Ya, por ejemplo, a este primer proceso, el docente lo puede complicar diciendo que a ese proceso P1, llamémoslo, le vamos a dar 2 quantum. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que este proceso de acá, que este que estaba aquí, se agote su primer quantum, pues este no va a volver a su estructura. Como tiene 2 quantum de vida, entonces va a utilizar su segundo quantum y va a seguir ahí activo para que siga ejecutándose con la CPU, ¿no? Entonces, una vez que se agote su 2 quantum, ya recién va a volver. Ahí está la dificultad de estos planificadores round robin, ¿no? Que el ingeniero puede decir, el primer proceso puede recibir 2 quantum, el siguiente 3 quantum, el tercero 1 quantum, y ahí es donde varía, ¿no? Para diferentes procesos lo hace diferentes tiempos, diferentes quantum, ¿no? Eso solamente para ver si comprendieron el concepto de cómo funcionan los planificadores, ¿ya? Entonces, así es como lo va a utilizar la dificultad en estos tipos de ejercicios de planificador. Entonces, ustedes tienen que saber que funciona de la siguiente manera, ¿no? Saca, termina sus quantum, si tiene 2 quantum, 3 quantum, n quantum, hasta que se termine y recién vuelve a su estructura de datos. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el siguiente, saca y vuelve, saca y vuelve. ¿Okay? Eso es lo que se va a encargar de administrar el planificador. Eso es lo que va a hacer. Ahorita vamos a escribir de manera a pseudocódigo, si quieren verlo, ¿ya? Porque, de hecho, lo de informática, cuando hagan ejercicio de esto, tampoco es en un código en específico, ¿ya? Algunos utilizan el lenguaje de Java, otro de Delphi. Eso al docente no le importa mucho porque lo que le importa es que entiendan cómo funciona eso, ¿ya? Así que no se preocupen que lo programen en un solo lenguaje incluso, ¿ya? Sí. Para eso tenemos el planificador round robin, decíamos, ¿no? Entonces ustedes van a crearse métodos para lo de la informática, ¿ya? Planificadores, o planificadores en este caso LR si quieren para diferenciarlo. Y aquí, ya en este caso voy a utilizar una base de Java, ¿sí? Ya, aunque se pone aquí void, digamos, ¿no? Pero es igual, no es muy importante eso para el docente, ¿ya? Lo importante es que entiendan, ya podemos darlo así incluso. ¿Ya? Entonces, en este método de planificador, ya, que estamos viendo el primero, existen dos partes, digamos, ¿no? Ya, de hecho, para el round robin y con la prioridad, para que intentamos más rápido, ¿ya? Ya el envejecimiento no voy a tratar de entrar a mucho detalle por lo de informática, pero el planificador acá tiene dos partes, el docente mismo lo explica, ¿no? El primero es qué hacer con el proceso, ¿ya? O con el PSB si quieren, ya, pero le voy a llamar proceso de momento, ya, proceso, que agotó su quantum, que le terminó su quantum, que agotó su quantum, ¿ya? La primera parte del planificador, ¿qué hacer con el proceso que agotó su quantum? Que por algo se está llamando a ejecutar este planificador, ¿se acuerdan en los ejercicios de cálculo? Cada vez que se agota el quantum, se ejecuta el planificador. Aquí ahora vamos a ver lo de ese planificador. Entonces, la primera parte es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Qué vamos a hacer con ese proceso que agotó su quantum? ¿No? ¿A qué me refiero con qué vamos a hacer? Si ese proceso que estaba siendo atendido agotó su quantum, nos preguntamos si es que finalizó, porque puede que finalizó todo su código, entonces tenemos dos opciones, ¿no? O liberarlo, sacarlo de la memoria RAM, obviamente, hacerle un free main, quitarle todos los recursos, o la otra opción que no terminó, que sería otra vez encolarlo, digamos, ¿no? Porque tiene que volver a su estructura de datos. Entonces, por eso nos preguntamos aquí. El primer paso es, ¿qué hacer con el proceso que agotó su quantum? Si es que terminó, sacarlo de la memoria RAM y quitarle todos los recursos, o la otra opción, encolarlo. Por eso es la primera parte, ¿qué hacer con ese proceso? Y la segunda parte es elegir o sacar en este caso, ¿no? Le vamos a llamar para que se entienda mejor elegir, digamos, ¿no? Ya que decíamos que el planificador se encarga de decirle a qué proceso le toca ahora, ¿no? Elegir el siguiente.
¿ya? Elegir el siguiente proceso, ¿ya? ¿Ya? O sacar el siguiente proceso, ¿no? Y darle a la CPU, ¿ya? Esas dos partes está estructurado el planificador. La primera parte, qué hacer con el proceso que agotó su quantum, y la segunda parte, elegir el siguiente proceso, ¿no? Para darle a la CPU. Eso es lo que vamos a programar nosotros con el SC, y ustedes lo del SA tienen que saber cómo funciona esto, porque ustedes van a hacer ejercicio de lógica. ¿Ok? Este, a ver, vamos a ver esto. Ahora, sí, 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 ya. Entonces, en resumen, el planificador round robin trabaja con una sola estructura de datos, que en este caso sería una sola cola, y en los procesos normales, ¿no? En cola, de descolar, diré, perdón, que saca del primero, obviamente, es atendido por la CPU, ¿ya? Y si agotó su quantum, ya, si es que terminó, se sale, ¿no? Lo liberamos la memoria, no vuelve a su estructura de datos. Y si no terminó, pues vuelve otra vez a su estructura de datos para ser atendido la próxima vez, ¿no? Así es como funciona el planificador round robin, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre cómo funciona esto? No vamos a codificar todavía nada. ¿Por qué están aquí lo del SA? ¿Se entiende, no, lo del planificador round robin? ¿O hay preguntas, alguna duda que el docente les explicó y no entendieron igual? Pueden hacerla acá. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Por ahí, por acá. Ya, para lo que pregunta Carlos en el chat, que dice, ¿qué pasa si un proceso tiene tres cuantos? Como le decía, ya, ahí está el que tiene dos cuantos. Ah, pero en su segundo quantum terminó su proceso. ¿Ok? Si su segundo quantum ya terminó, pues obviamente tenemos que sacarlo. Ya, pero a ver, no leí bien, a ver, pero ya en su segundo quantum terminó su proceso. Ok, ya. Como le decía, el quantum es indivisible, ¿ya? Así que de momento eso tienen que aplicarlo. Posiblemente le haga alguna pregunta de teoría, ¿ok? Entonces, si es que terminó ese proceso, o sea, si ya terminó todas sus líneas de instrucciones que tiene, obviamente tienen que finalizarlo, o sea, sacarlo, free main. O sea, ya en finaliza su tarea en su segundo quantum. ¿Ok? Tienen que sacarlo, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice el compañero aquí, a este de acá, al que está aquí siendo atendido. Ya vamos a cambiar de otro color, a ver, verde acá. Ya. Le damos tres quantum, decir. Aquí está. A este proceso que está aquí ser atendido por la CPU, tiene tres quantum para que tenga vida, si queremos verlo de esa manera. Pero el compañero se está preguntando una situación bastante interesante. ¿Qué pasa si su código todo ya finaliza en el segundo quantum, digamos, ¿no? En su segundo quantum. ¿Qué va a pasar con ese quantum que falta? Pues obviamente si ya finalizó, inmediatamente se le da liberación, un free men se le libera, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Si es que termina antes de su quantum, pues obviamente terminando los quantum, recuerden que el quantum es indivisible, no pueden interrumpirlo. Pero ahí lo que me está diciendo el compañero son que tiene tres quantum, no estoy interrumpiendo ninguno de ellos. Si el compañero se refiere a que esto, ¿no? El primer quantum atiende ese proceso, tiene vida todavía porque sigue teniendo instrucciones, pero en su segundo quantum, una vez que termine ese segundo quantum, ahí yo me pregunto, ¿finalizaste? Le digo, ¿no? Si finalizó, bueno, lo libero y lastimosamente, pues, este quantum queda al aire, ¿no? Es decir, no se ejecutó ese quantum para él. Pero una vez que se empieza su quantum, no podemos interrumpirlo, obviamente, ¿ya? Entonces, si pasa la situación que dice el compañero, que en este segundo quantum, una vez que termine ese quantum, segundo, ahí recién nos preguntamos si es que terminó, continuamos liberándolo. Y si no terminó, obviamente, continuamos con dándole su tercer quantum, ¿no? Así es como funciona. ¿Se entiende? ¿A Carlos? Ya, ok. Ya. El docente creo que lo explica con salteña, creo que lo explica, ahora que me acuerdo.
¿no? Que un estudiante, digamos, ¿no? Que le toca hacer el PERRUM, ¿no? Que tiene, creo que él lo dice, que tiene para comer hasta 3 salteñas, en este ejemplo sí sería, ¿no? Usted como proceso que está siendo atendido, usted tiene chance de comer 3 salteñas, ¿no? Pero no lo obliga a comerlo los 3, digamos. Puede que ese estudiante se llene hasta el segundo o se llene con el primero incluso, ¿no? Pero debe terminarlo esa salteña, ¿no? Entonces, una vez, por ejemplo, le dan su primera salteña, decía el docente, creo que me acuerdo que así explica, le dan su primera salteña, le pregunta, ¿no? ¿Te llenaste? Le pregunta, decía, ¿no? No, bueno, no te llenaste, entonces tu segunda salteña le damos, ¿no? Y termina su segunda salteña, le dice, ¿no? Terminaste, si ese proceso le decía así, entonces, bueno, nos vemos, ¿no? Chao, anoche, que la próxima vez que volvás, digamos, ¿no? A hacer carabao en la RAN y otras cosas más, ¿no? Entonces, así es como funciona lo mismo. Ejecutamos, le damos su primer quantum, preguntamos, ¿terminaste? Si terminó, liberamos. Si no terminó, le damos el siguiente quantum. Si terminó, lo liberamos y si no, le damos el tercer quantum. Y así es como funciona. Ok. Así es como funciona el planificador round robin. ¿Ya? La única dificultad está en la cantidad de quantum por proceso. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en los exámenes igual. Dice para los procesos que están en la memoria RAM, se le da esa cantidad de quantum. ¿Ok? Ya. Vamos ahora con lo del planificador de cola de prioridad. ¿Ok? Vamos a mantener esto porque es lo mismo. ¿Ya? El planificador de cola de prioridad también va a tener la primera parte y la segunda parte. Lo mismo. ¿Qué hacer con el proceso que agotó su quantum? Y la segunda parte, elegir el siguiente proceso para darle a la CPU, ¿no? O sacar el siguiente proceso. ¿Ya? Lo mismo va a tener la cola de prioridad y el planificador. Pero la única diferencia, aprovechando la gráfica que tenemos aquí, espero que no se me ocurra. Ya. La única diferencia es que ahora aquí se ocupa más de una cola. Ya entonces van a ver así, ¿no? La gráfica del docente que explica igual. Y supongamos que no todos tienen la misma cantidad de procesos, obviamente. Puede que sea así. Puede que tenga uno más aquí. Y acá dos, supongamos. Ya. Y obviamente lo nombra, ¿no? Por ejemplo, este va a ser la cola 1, ¿no? El de acá va a ser la cola 2. ¿Ok? Aquí la cola 3 y el de aquí la cola 4. Ok, ya. Esa es la principal diferencia. Para el planificador de alta prioridad o de varias colas, ¿ya? Utiliza obviamente su estructurato un vector de colas, si pueden verlo, ¿no? Cola 1, cola 2, cola 3, cola 4. ¿Ya? Ahí, ya. Y, por ejemplo, para que pertenezca obviamente aquí, ¿no? Para el vector de alta prioridad, obviamente tiene que haber prioridad entre una cola con la otra. Por ejemplo, para la primera cola, hagamos un ejemplo que van a tener la siguiente prioridad. A ver. Que van a ser atendidos 3 procesos en la primera cola. Estos 3, de 3 en 3. Para la segunda cola, dos, dos procesos. Para la tercera, supongamos que se mantiene el 2, ya, supongamos. Y para la cuarta, 1, ya. Entonces ahí vamos a ver que hay prioridad, digamos, ¿no? Para una cola se saca 3 procesos. Para la segunda se saca 2, digamos, ¿no? Esto es lo mismo lo que pasa en los bancos, digamos, ¿no? Lo que hay mayor prioridad a las personas de tercera edad o a las mujeres que están embarazadas, digamos, ¿no? Lo mismo pasa acá, digamos. El mismo concepto se utiliza. Entonces, hagan de cuenta que la primera, la que tiene más prioridad, es la que sería la de la tercera edad, si no me equivoco, la embarazada, creo que la tercera edad. Entonces, en eso consiste, digamos, ¿ya? En la primera cola, supongamos, se atiende a 3 personas, digamos, ¿no? De la primera cola. Digamos. En la segunda cola, que tiene prioridad, pero no tanta como la anterior, se sacan 2, se atienden a 2 personas de esa cola. La siguiente, 2 personas. Y por último, estaríamos nosotros los normales, sería, ¿no? Que no somos de la tercera edad, ni que estamos gestantes, ¿no? Entonces sería de uno en uno, digamos, ¿no? En eso consiste este planificador, digamos, ¿no? Hay prioridad entre una cola y la otra. Pero, fines educativos que el docente hace con pregunta, posiblemente no haya esta prioridad, digamos, ¿no? Diferente, es decir, de una cola saquemos diferente. Aquí sacamos 3 procesos de esta cola
de la segunda cola sacamos 2, de la tercera 2, de la cuarta 1. Posiblemente sea de 1 para cada uno, digamos, ¿no? Pero si a ustedes les viene ese caso, basta que tengan más de una cola, entonces ustedes lo van a trabajar como cola de prioridad, como un planificador de alta prioridad, ¿ya? Que son vector de cola, básicamente, ¿ya? Si tiene más de una cola, entonces lo toman como este planificador. Si tiene una sola cola, sería el round robin, ¿ya? Esas son la principal diferencia. Y el mismo concepto. Por ejemplo, de acá, este proceso de acá, cuando le toque su turno de ser atendido, va a venir obviamente a hacer el PRUM para ser atendido con la CPU. Y otra cosa es la cantidad de quantum que tiene ese proceso y otra cosa es la cantidad de quantum que se le da por cola. Ya, ahí está la principal dificultad que el estudiante tiende a confundirse. Una cosa es que el docente le diga cantidad de quantum, ¿ya? Cantidad de quantum por proceso, ¿ya? Y otra cosa que le diga cantidad de quantum por cola. ¿Ya? Vamos a poner en mayúsculas, ¿ya? Esto es lo primero que tienen que saber diferenciar en su examen, ya porque esto en su examen le va a venir, ¿no? Una cosa es cantidad de quantum por proceso y otra cosa es cantidad de quantum por cola. Ya, para que no se confundan porque ambos me refieren con quantum, digamos, ¿no? Y sé que el estudiante se logra confundir, ya, así que yo lo entiendo. Vamos a dar un pequeño consejo para poder identificar bastante rápido y no se confunda. Ya, el primero, tal cual como lo dice. Esta cantidad de quantum le vamos a dar, y en este caso puede ser 1, 2, 3, no sabemos, por proceso, que es el ejemplo que vimos con el compañero que preguntó, digamos, ¿no? Por ejemplo, si en toda esta cola, digamos, ¿no? En toda esta cola 1, a cada proceso se le tiene que dar 3 quantum por proceso, eso quiere decir que una vez que saquemos el primero, va a tener 3 vidas de quantum ahí siendo atendida por la CPU antes de sacar el siguiente. Mire. Por ejemplo, aquí tenemos que debemos sacar 3 procesos de esta cola. Atendemos el primer proceso, viene siendo la PRUM y es atendido por la CPU, pero sabemos que, como ejemplo, cada proceso de esa cola deben tener 3 quantum por proceso. Eso quiere decir que va a tener 3 quantum de vida, ¿no? El primer quantum, el segundo quantum y el tercer quantum, ¿no? Obviamente no lo obligamos a terminarlo, ¿eh? Por ahí termina su código antes del tercer quantum, ¿no? Pero tiene 3 quantum de posibilidades, ¿no? Una vez que se agota sus 3 quantum, recién vuelve a la cola, si es que no terminó, obviamente. Vuelve a su cola y sacamos el siguiente. ¿Ya? Sacamos el siguiente, lo mismo, sus 3 quantum y a la cola. Sacamos el siguiente, sus 3 quantum y a la cola. Y una vez que saquemos los 3, recién pasamos a la siguiente cola, porque esa es la prioridad que fue dada aquí como ejemplo. 3 procesos sacar de la cola. Entonces, el primero está bastante sencillo, que es lo que ya vimos, ¿no? Cantidad de quantum por proceso, que es lo que vimos acá el ejemplo. Ahora, esto acá, que para que no se confundan, la cantidad de quantum por cola, véanlo con que es la cantidad de procesos que tienen que sacar de una cola para poder entenderlo. Por ejemplo, aquí yo veo que debo sacar 3 procesos de esa cola. Entonces aquí sería 3 quantum por cola. Entonces, cuando vean así quantum por cola, ustedes entiendan con que es la cantidad de procesos que tienen que sacar de cada cola, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la cola 1, sería 3 quantum por cola porque debo sacar 3 procesos de esa cola antes de cambiar de cola. Eso es lo que tienen que entender. No lo vean con que el mismo concepto de acá, digamos, ¿no? Que tengo que darle 3 quantum a ese proceso, pero y esto más lo sumo, digamos, el estudiante se confunde, digamos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarlo, no. Pero esto solamente el quantum por cola le dice la cantidad de procesos que van a sacar de esa cola. Ya, el tiempo. Sí, sí. A ver, pero este es el funcionamiento. Recuerden, tiene la misma parte. ¿Qué hacer con el proceso que se agotó su quantum? Y elegir el siguiente, lo mismo, ¿no? Esas son las partes que tiene también. Y la principal diferencia es que manejamos varias colas, ¿ya? Si es más de una cola, ya lo clasificamos como planificador de alta prioridad, que es de cola, con cola de prioridad, ¿ya? Y estos son los conceptos que tienen que dominar ahorita, ¿no? Sobre qué se refiere con quantum por proceso y quantum por cola. ¿Se entiende hasta aquí? Más que todo esto me preocupa. Esto de acá. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de cómo funciona el planificador de alta prioridad, que es de cola de prioridad? ¿Alguna pregunta antes que finalicemos esta reunión de acá? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Si entendió, lo puede confirmar para saber. Si no, es que
Si no lo confirman, me da a entender que no entendieron, digamos, ¿no? Y por último, no quieren ni contestar, a veces no desentendemos, digamos, ¿no? Que no entendió, digamos, ¿no? Y por último, ya ni pone atención, digamos. Ya, Robert dice, sí entendí por mi parte, digamos. Ya. Quiero que me digan si es que no entendieron, yo no me molesto con volver a explicar, ¿ok? Ya, pero esto es lo que me interesa con planificadores de alta prioridad, con cola de prioridad, este concepto, ¿ya? La cantidad de quantum por proceso y la cantidad de cola, de quantum por cola, ¿ya? Que es en realidad, como le dije, la cantidad de procesos que hay que sacar de una cola para poder entenderlo y no confundir, ¿ya? Lastimosamente no me va a dar tiempo para explicar sobre baja prioridad, pero retornando con la reunión, vamos a hacer ejercicio de planificador round robin y de cola de prioridad, ¿ya? Pero para el SC. Así que si es del SA, si quiere puede tomarse un receso, pero vaya estando pendiente en el grupo para poder volver a la reunión, porque igual vamos a realizar ejercicios para lo del SA, ¿ya? Así que volviendo, vamos con el SC, ¿ya? Ejercicio de estos dos. Voy a finalizar la reunión y ingresan inmediatamente a lo del SC. Igual el SA puede entrar si quiere, obviamente.